¿Estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Buenos días. ¿Cómo estáis? Primera pregunta, y muy importante. ¿Le asusta la facturación electrónica? A ver, antes que nada vamos a partir presentándonos, ¿no? Yo creo que vamos a estar compartiendo un ratillo juntos, así que antes que nada es importante que nos conozcamos y nos presentemos. Parto por mí, ¿vale? Mi nombre es Ennio Romarini, ¿vale? Soy parte del grupo Team System. Estamos hace un par de años en grupo italiano, después vamos a profundizar sobre eso, pero la cosa interesante que queremos compartir con vosotros hoy día es justamente la experiencia de la facturación electrónica de un país que ya la hizo obligatoria. Por lo tanto, son casos reales y prácticos del mundo de la asesoría con la facturación electrónica. No les vamos a explicar la normativa, no vamos a entrar en detalle en temas específicos, pero sí en casos prácticos. Sentimos que eso es algo que puede agregar valor. La normativa y el resto de las cosas, interiormente las vamos a estudiar y ya vamos a hacer un software que las pueda pensar. Pero me parece interesante desde nuestro punto compartirles eso. Y ahora les quiero dejar también a Marcos que se presente. Hola, yo soy Marcos de la Cueva, CEO de Billing y cofundador, que es una empresa de facturación electrónica, líder en España. Y vamos a tratar de explicaros, como decía mi compañero, cómo ha sido la experiencia en Italia, y mi parte va a ser un poco explicar cómo va a ser en España y ese primer piloto que ha sido el Ticket Buy en el País Vasco, un estudio que hemos hecho, y realmente tratar de convenceros de que, aunque suene la factura electrónica como algo, como un marrón o algo que viene muy horrible, se puede convertir en una oportunidad para mejorar la vida del asesor, porque lo hemos visto en Italia y lo hemos visto en el País Vasco, ¿vale? Queremos que esto sea muy dinámico, luego dejaremos tiempo para hacer preguntas y para consensuar entre todos, ¿vale? Venga, excelente. A ver, la agenda para hoy día. Primero, presentarles quién es Team System, ¿vale? Contarles por qué estamos aquí. Después, ir a la parte de cómo impacta en el mercado. ¿Qué pasa hoy día en Italia post facturación electrónica en el mundo de la asesoría, en el mundo de la pyme, en el mundo gubernamental, ¿no? Después, llegar a la facturación electrónica en España y beneficios de la llegada de la facturación electrónica. Entonces nos dividimos mitad y mitad, ¿vale? Por favor, yo les pido, la idea es que esta presentación sea una presentación bastante dinámica. No queremos hacer algo, digamos, que nosotros exponemos, queremos que preguntéis, si en la mitad de las cosas tenéis alguna pregunta, los invito a participar, ¿vale? Ok, vamos, a ver, número uno, ¿quién es Team System? ¿Vale? Team System es el número uno en facturación electrónica en términos de facturas transadas. Es una empresa que nace en Italia como empresa de asesorías, por tanto un mercado que conocemos muy bien, pero la cosa relevante y es decirles, mire, que queremos desde nuestra experiencia con la facturación electrónica, considerando que somos el player más importante en Europa, qué es la facturación electrónica para nosotros y qué significa para el mercado, ¿ok? Después ya podéis ver los números, somos una empresa bastante grande, en España evidentemente un poquito más pequeña. Hemos dado un pie al mercado a través de incluir dentro del grupo empresas muy importantes, que de seguro les suenan el nombre, ¿no? Tenemos dentro del grupo Software del Sol, para pequeña y mediana empresa con más de 30 años en el mercado, haciendo soluciones de facturación, contabilidad y nóminas. Aplifisa, empresa también 30 años en el mercado, dando soluciones también para asesoría en su complejidad, 360 grados. Evidentemente también Software del Sol lo hace, pero tenemos también un enfoque en Software del Sol más asociado al mundo de la pequeña y mediana empresa. Después, Billing, empresa startup de Madrid de facturación electrónica, producto cloud, muy sencillo para nuestros autónomos y pequeñas empresas. Akumma Mail, también que es una empresa de mail marketing. Y después abajo, que engloba todo eso, Asesor Excelente, una plataforma que da servicios de formación, de training para el mercado. Entonces, es decir, el resumen es que hemos decidido venir al mercado español a través de partners que conocen el mercado desde la experiencia, más de 30 años prestando servicios al mundo de la asesoría y a la pequeña y mediana empresa, ¿ok? Luego, cubrimos también diversas regiones de España, ¿ok? Es cierto que es una empresa que nace en Italia, pero hoy día estamos tratando de abarcar el territorio español geográficamente también,
porque sabemos que esto es importante. No es lo mismo una asesoría, digamos, del País Vasco que una asesoría en Andalucía. Evidentemente hay problemas que se comparten, lo sabemos muy bien, pero hay ciertas cosas que sí son importantes a nivel de territorio. Entonces, hoy día estamos tratando de abarcar geográficamente nuestra estrategia hacia ese lado. No les quiero aburrir con las empresas, sino que vamos de lleno a esto. Entonces, primera cosa, ¿cómo llega la facturación electrónica en Italia? Y aquí el mensaje importante es el siguiente: la facturación electrónica llega en Italia de manera muy similar a cómo está llegando en España. A ver, ¿a qué me refiero con esto? En un inicio partimos con el 2014, se traza una línea de facturación electrónica. Los procesos de facturación electrónica son procesos complejos que van acompañados de tiempo. Por lo tanto, en el 2014, un mercado como el de Italia, por lo demás, muy similar al español a nivel cultural, a nivel de problemáticas. Créanme de verdad, ya estando aquí hace un par de años, que sabemos que el asesor en Italia tiene los mismos problemas que el asesor en España. Por eso agrega valor contarle nuestra experiencia, ¿ok? Entonces, parte con la facturación electrónica desde empresa hacia el gobierno, lo que hemos escuchado hablar el B2G, ¿no? Entonces, empezamos, digamos, empresas hacia el gobierno. Después, ¿qué es lo que ocurre? Se da la posibilidad, no es todavía obligatorio, ¿cierto?, en el 2017 de hacer un intercambio entre empresa a empresa. Posibilidad. Luego, el 1 de julio del 2018, empieza la facturación electrónica en Italia para sectores específicos, ¿vale? Sector del gas oil y el sector también de licitaciones públicas. Creo que hay con el concepto. Entonces, partimos del gobierno y en la medida que vamos avanzando va tocando distintas aristas. Doy la posibilidad, después me voy adheriendo a sectores específicos para finalmente, en enero del 2019, ¿ok?, facturación electrónica obligatoria para todas las empresas, sin incluir los autónomos. Los autónomos los dejamos en Italia de un ratillo de lado, ¿ok? Después, desde julio del 2022, facturación electrónica para autónomos pequeños, y a partir del 2024, facturación electrónica para todos. Entonces, ¿cuál es el concepto interesante? Y que lo vemos también que está ocurriendo aquí en España, es que la facturación electrónica es un proceso que parte con el gobierno, luego va agarrando sectores específicos, después facturación electrónica para gran parte del mercado y finalmente cubre todo el mercado. Es un proceso gradual. A ver, creo que este es el gráfico que habéis visto, pero entonces, como les decía, hoy día, ¿qué es lo que está pasando en España? Vemos que está la facturación electrónica ya obligatoria hacia el gobierno, pero veamos los timings que sí son relevantes. Entonces, sabemos que ya se aprobó, ¿cierto?, la aplicación de la ley, el 18 del 22 de creación y crecimiento de empresas. En octubre del 2022, luego hemos tenido un largo tiempo, más de lo que nos hubiese gustado, de especificaciones técnicas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir a nivel técnico? ¿Qué es lo que tiene que hacer el reglamento? Etcétera. Una vez que ya tengamos el borrador con las especificaciones técnicas, va a haber un año de adaptación para las grandes empresas. Entonces ya estamos hablando, digamos, de la facturación electrónica a inicios del 2025 y luego facturación electrónica para todo el mercado a inicios del 2026. Entonces, como les decía, es un proceso que es gradual, parte desde el gobierno, después ciertos sectores específicos, en este caso el País Vasco ya lo está implementando, luego empresas grandes, finalmente empresas pequeñas. Entonces vemos que es una timeline que es bastante similar a la que hemos visto en Italia también. Ahora, ¿cómo vivieron los asesores la facturación electrónica en Italia? Y digamos que no nos queremos llenar de cosas complejas, pero sí de algo importante que es el sentimiento, dado que los países culturalmente son muy similares. Entonces, el primer sentimiento es, no me lo creo. ¿Por qué? En Italia, efectivamente, muchas leyes que vienen, qué sé yo, no me lo creo, va a salir la facturación electrónica, el sentimiento es, bueno, la van a postergar a último minuto, tengo 1000 cosas que hacer, no me lo creo. Entonces, y es gran parte, he visto el sentimiento también de muchas asesorías hoy día, es decir, bueno, sí, pero se va a postergar, no sé, es un problema para después, eso no lo quiero ver hoy día. Después,
cuando efectivamente iba a ocurrir. Estamos hablando en Italia, a inicios de 2019, partía la facturación electrónica, la gente se empezó a dar cuenta que efectivamente iba a ocurrir, ¿no? Entonces, mis sensaciones de miedo, digo, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí, no? O sea, ¿estoy preparado, no estoy preparado? ¿Estoy informado, no estoy informado? Mis clientes me empiezan a preguntar, entonces hay una sensación de miedo. Y después, bueno, nos gusta decir que hay felicidad por algunos motivos que son bien importantes, pero es cómo cambia el mercado posteriormente. A ver, suena un poco cliché el tema de la felicidad, pero efectivamente, una vez que tú ya tienes un mercado con facturación electrónica, hay ventajas importantes y también ventajas competitivas. Es decir, ¿cómo me puedo diferenciar yo sabiendo que esto llega? ¿Vale? Y por eso decimos que llega esta sensación de felicidad. Entonces, resumen, primero, no me lo creo. Eso pasó en Italia. Segundo, me doy cuenta que efectivamente va a llegar, un poco de miedo. Después, felicidad en el sentido que ventajas potenciales para el mundo de asesoría. Entonces, más que yo contarles la experiencia de la facturación electrónica en Italia, me parecía relevante coger algunos testimonios y después vamos a hacer un resumen de esas cosas, ¿vale? Entonces, a ver, veamos, por ejemplo, Alessandro del Estudio Molinari de Milán. Él dice, mira, mi trabajo dio un giro 180 grados con la llegada de la facturación electrónica. Mi facturado aumentó un 18% únicamente por el efecto de mercado. Después, vamos con el testimonio de Giacomo Grosselli. Él decía, hoy en día no puedes pretender hacer el mismo trabajo que un asesor hacía hace 7 años. El mercado cambia y es nuestra labor también hacerlo. Es nuestro deber adaptarnos. La facturación electrónica es un ejemplo concreto de adaptación de eso, ¿no? Y aquí hay algo que nos parece interesante compartir. Él dice, la velocidad de respuesta es un factor diferencial en el trabajo de la asesoría. Por lo tanto, ser veloces, entender lo que pasó, estar preparados, efectivamente es algo muy importante cuando hay un cambio normativo. Veamos qué es lo que dice Dario Simonetti del Estudio Simonetti de Torino. Él dice, mira, digitalizar la asesoría no significa pasar de papel a PDF. Significa trabajar de manera más eficaz con las herramientas que elegiste tener a disposición. Esto es una ventaja competitiva importante cuando ocurren cambios importantes normativos como la facturación electrónica en Italia. Hoy gestionamos un 25% más de clientes con la misma cantidad de personas. Entonces, después vamos a hacer un resumen de estas ideas que van a ir volando, pero me parecía interesante compartir algunos testimonios de gente que ya pasó con la facturación electrónica. A ver, algo muy sencillo, no les queremos marear. ¿Cómo funciona la facturación electrónica en Italia? Funciona de la siguiente forma. Por favor, miremos la diapositiva en la parte de arriba, ¿vale? Entonces, de un lado tenemos el emisor y del otro lado tenemos el cliente. Muy simple, ¿ok? Este emisor, digamos que tiene un software X, ¿cierto? Y a través de una plataforma envía los datos al SD, que sería Hacienda, ¿vale? Sería Hacienda en Italia, el SD, ¿no? La Tax Agency. Después, la Tax Agency misma, a través también de una plataforma, es la que le envía la factura final al cliente. Por tanto, el proceso en Italia es muy sencillo, en el sentido que yo emito, pasa por el gobierno, tengo todos los checks necesarios, técnicos, etcétera, y después es la misma Hacienda que envía la factura final al cliente. Esto, evidentemente, a través de plataformas. En España, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, ya veis por los grafiquitos, yo traté de hacerlo muy sencillo y muy visual, pero la verdad es que es complejo, ¿no? O sea, intuitivamente yo miro esto y digo, no es tan sencillo como lo que veo arriba, ¿no? Veo más flechas, veo más cosas, pero efectivamente vemos que en un primer borrador van a haber dos cosas, ¿no? Van a haber plataformas privadas, plataformas públicas. Si la plataforma es privada, después tiene que enviar una copia a la plataforma pública para que luego la plataforma pública ponga a disposición los datos de manera que el cliente pueda coger la información. Y aquí es un poco lo que queríamos tratar de representar, ¿no? Van a haber plataformas que tienen que hablar con la pública de manera que llegue la información. ¿Y por qué esto es relevante? No los quiero marear, pero en Italia pasó algo que es muy interesante, y es que en Italia también vimos
el tema de la plataforma pública. Se desarrolló una plataforma pública, por supuesto nosotros desarrollamos también plataformas privadas. Entonces, el mensaje es el siguiente: la plataforma pública evidentemente funciona, ¿vale? Pero no da el valor agregado que puede prestar una plataforma privada por motivos que son muy sencillos y fáciles de entender. Hoy día en Italia el 80% o cercano al 80% del mercado escoge hacer sus facturas a través de la plataforma privada. ¿Y por qué lo hace? Porque ve ventajas que son importantes, que agregan valor. ¿Cuáles son? Yo se las quise escribir aquí. Entonces, digamos que si yo hoy día estoy trabajando con mi software, estoy haciendo mis nóminas, estoy haciendo la fiscalidad, la contabilidad, hoy día, mañana llega la facturación electrónica y ya tengo instalado en mi mismo software de todos los días esto, evidentemente es algo muy sencillo, ¿no? O sea, a través de una plataforma privada que hayan desarrollado un privado con mi software, no tengo que pensar en absolutamente nada. Ellos ya lo hicieron por mí, por lo tanto, ya tengo un tema muy sencillo que es, no tengo que conectarme. Si mañana llega una plataforma pública, lo que va a tener que pasar es que cada uno de vuestro software o cada uno de vuestro trabajo va a tener que conectarse a esa plataforma pública. Y no es algo sencillo. Segundo, la inversión privada, bueno, trae los beneficios que trae la inversión privada. Evidentemente hay potencial de inversión, hay espaldas financieras que pueden sostener, digamos, una inversión que garantiza más velocidad. Y sabemos que es importante que una factura llegue rápido. Tercero, ciberseguridad. ¿Dónde están mis datos? ¿Qué pasa con los datos de las facturas de mis clientes? ¿Cómo bajan? ¿Llegaron bien? ¿No llegaron bien? Digamos que cuando hay una plataforma privada que puede garantizar tener estándares de seguridad altos, es muy, muy importante. Y cuarto, privacy. Hoy día he visto poco hablando de privacy. Privacy se va a volver cada vez más relevante. Por tanto, en Italia, o al menos la experiencia italiana, ha hecho que escoger la plataforma privada haya hecho agregar valor y no únicamente quedarme con el cumplo. Digamos que la plataforma pública en Italia, lo que hemos visto es que el mercado, digo, mira, perfecto, tengo una plataforma pública, cumplo, vale, pero ojo, que está la privada también, que no solamente cumple, sino que te agrega valor. Y es ahí donde hay que apuntarlo. No por nada el 80% del mercado va a ser una plataforma privada. Muchas gracias, Enio. Yo creo que entender el ejemplo italiano nos va a ayudar también a ver más en detalle cuál es la oportunidad que surge para los asesores en España con la llegada de la factura electrónica. Vamos a ver tres cosas fundamentales. Un pequeño barniz de la normativa. Vamos a compartir con vosotros el estudio que hemos hecho de cómo ha sido la implantación de la facturación electrónica en el País Vasco, que es TicketBuy. Y luego vamos a ir a hacer un poco de zoom para entender cuáles pueden ser esos beneficios para los asesores y simplificar la vida del asesor si se hace una buena implementación de la factura electrónica. En esto, repito, no voy a ser muy pesado porque además mi compañero Enio ya lo ha contado, pero en España han venido tres cosas relacionadas con la factura electrónica. Primero vino la ley antifraude, que sobre todo estaba centrada más que en el contribuyente, en el fabricante de software, que le obligaba a evitar esas contabilidades B y le obligaba a garantizar la trazabilidad e inalterabilidad de las facturas, y esa ya está implementada desde el 2021 y tiene multas de hasta 50.000 euros, ¿no? Luego vino el primer experimento / piloto de la facturación electrónica en España, que es TicketBuy en el País Vasco, que ya está implementada 100% en Guipúzcoa y en Álava, y empieza en Vizcaya a partir de enero de 2024 de forma gradual. Es lo más parecido a la ley Crea y Crece que viene dentro de poco, ¿vale? Y ahí, ¿cuál es el objetivo de TicketBuy? Que todos y cada uno de los contribuyentes, pymes y autónomos, emitan sus facturas con un software homologado / garante, ¿vale? Que es muy parecido a cómo se va a implementar la facturación electrónica en España, que es la famosa ley Crea y Crece, que hoy no os queremos aburrir con eso porque ya la sabéis de memoria y si no, eso se busca en internet. Y además, grupos como el nuestro nos vamos a encargar de que la letra pequeña no sea de preocupación vuestra, sino que nosotros cumplamos con toda esa normativa. Pero como sabéis, y ha dicho Enio, es probable que se apruebe definitivamente por fin finales de este año, principios del que viene, más 12 meses para empresas de más de 8 millones y más otros 12 meses para todas y cada una de las empresas de este país, ¿vale?
Y de nuevo el objetivo es el mismo, es que todas las empresas emitan B2B a través de facturación electrónica y reducir el periodo medio de cobro y reducir así la morosidad, ¿vale? Esto yo creo que es muy interesante, ¿vale? Hemos hecho un estudio a más de 200 empresas en el País Vasco, tanto de Guipúzcoa como de Álava, con entrevistas cualitativas y cuantitativas de más de 1 hora, con un error de más o menos 3%. O sea, es bastante significativo el estudio y queríamos entender cómo se había vivido en Euskadi, en el País Vasco, cómo se había vivido la llegada de la facturación electrónica, ¿vale? Aquí voy a leer un poco porque creo que es importante sacar las conclusiones de cada cosa, ¿vale? ¿Qué es lo que nos han dicho las pymes y los asesores post implantación de facturación electrónica en esos 2 territorios de Guipúzcoa y Álava? Lo primero, que la gente, y esto es muy español, se ha adaptado en el último momento. La norma viene y la gente lo hace en el último momento. Bueno, y eso se ha demostrado que ha sufrido mucho la gente por adaptarse en el último momento. El 70% se ha adaptado en el último momento y ha sufrido las consecuencias. Hay un 30% que tuvo más antelación y ha visto más beneficios en esa transición mucho más amable, ¿vale? Segundo, y muy importante para vosotros, y ahí voy a nombrar un par de veces la palabra responsabilidad. Todos y cada uno de los empresas, pymes y autónomos le han preguntado a su asesor qué hago, cómo me adapto a la facturación electrónica en el País Vasco. Pero es que el 81% solo le ha preguntado a su asesor. Ni lo ha mirado en la web pública, ni le ha preguntado a su asociación, ni a su primo. Solo se ha fiado de la prescripción del asesor. Con lo cual, ahí hay una responsabilidad muy importante y también, de nuevo, una oportunidad, que para mí son las 2 palabras clave de esta presentación. Y que por lo demás, Marcos, también es lo mismo que vimos en Italia. O sea, al final son procesos que vamos viendo que se van repitiendo. Eso es. Y que tenemos que aprender de las cosas que han pasado en otros sitios, ¿no? 3. En el País Vasco ha pasado una cosa, y es que también por la novedad, por el miedo, porque les ha pillado el toro, como si dijésemos, los asesores han recurrido mucho a prescribir la herramienta gratuita del gobierno, el famoso Facturabai o Facturaraba. Luego veremos por qué es tan importante, no porque tengamos nada en contra de las gratuitas del gobierno, sino porque tienen unas deficiencias desde el punto de vista de funcionalidad que hacen que la vida para el asesor sea peor, ¿vale? Pero en este caso, en un porcentaje altísimo, han prescrito la del gobierno, porque era oficial, porque era la gratis, lo que fuese, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y eso salió en el estudio drásticamente. Un 76% de las pymes y los autónomos tienen una gran insatisfacción con la herramienta gratuita del gobierno, por la usabilidad, por la falta de soporte, por los errores que da, porque no está integrado con nada, ¿vale? ¿Qué buscan en un software de facturación? Esto lo sabemos más o menos todos, ¿no? Buscan sencillez, facilidad de uso, buscan que les permita tener un pequeño control de su negocio lógico y luego, on top, un poquito de personalización y tracking o seguimiento de su actividad, ¿vale? Y por último, que creo que también es interesante porque hoy en día hay un montón de ayudas, es que se han puesto en disposición un montón de ayudas para hacer esa transición a la facturación electrónica, tanto para asesores como para pymes y autónomos, que se han quedado vacías por falta de soporte y ayuda. La gente, hay un montón de ayudas y un montón de pymes, pero no se produce esa canalización o esa permeabilidad para que la gente sea consciente de cómo se consigue una ayuda, porque a la gente normalmente le da miedo optar a la ayuda, etcétera, ¿vale? Entonces, perdón, 2 conclusiones muy importantes. Tenéis la responsabilidad de ayudar a vuestros clientes, pymes y autónomos, a que elijan una buena herramienta, porque luego veréis que va a ser bueno para ellos, pero sobre todo bueno para vosotros, ¿vale? Y que no lo hagan en el último momento también. Aquí, de nuevo, como antes Enio comentaba, yo creo que lo mejor es que lo expliquen las personas que han estado implicadas, ¿no? No voy a extenderme mucho en esto, pero Salsamendi de Guipúzcoa habla un poco de cómo ha evolucionado su gestoría gracias a la integración del software de facturación del cliente con el software contable, ¿vale? Eso le ha ahorrado un montón de tiempo, errores, y luego habla de cómo sus clientes también han estado muy agradecidos a que sea el asesor el que les presente una herramienta que les hace mejor sus vidas, ¿no? Porque no olvidemos que cuando llega la facturación electrónica, un porcentaje altísimo de las pymes no utilizan nada de facturación. Mucha gente sigue en Word, en Excel, y el hecho de que el asesor le muestre
que hay programas de facturación que le permiten ahorrar tiempo, tener controlado su negocio, etcétera, pues también es un punto a favor. Y otra gestoría de Álava que dice un poco lo mismo, ¿no? Que desde entonces ha ahorrado un montón de tiempo gracias a la importación automática, a la reducción de errores y a la integración, ¿no? Un poco los mismos mensajes de rapidez, ahorro y mayores datos. Vale, ahora vamos a intentar entender, hacer un poco de zoom para entender eso que vengo contando un par de veces de parece que es un marrón la factura electrónica, pero de verdad lo podemos convertir en una oportunidad, y eso estaba muy claro en la slide que enseñaba mi compañero Enio, que pasábamos del miedo a la felicidad, ¿no? Pues si somos capaces de aprender de experiencias como la del País Vasco o como la de Italia, pues tendremos una transición a la factura electrónica mucho más suave, y desde nuestro grupo es lo que estamos intentando, es dar ese valor de esa integración, ese ecosistema para afrontar una facturación electrónica más amable. Brevemente, obviamente la factura electrónica no se entiende sin el cloud y la nube, y esto hoy en día va más que a favor porque pues, la penetración de la nube cada vez es mayor, y además España es uno de los países con mayor potencial de crecimiento de adopción en la nube. ¿Vale? Entonces, este quizás es el punto para mí más importante, y luego vamos con dudas y preguntas, pero ¿cómo podemos conseguir que esto realmente sea una oportunidad? Para mí hay una clave fundamental, y es la integración automática entre el software de facturación del cliente, que sabemos que va a estar 100% obligado a utilizar un software homologado, y que ese software se integre automáticamente con el software contable de todos vosotros como asesores. Pero una integración real, no un export-import con un plugin, no, una exportación de que desde el propio software del contable le des a un botón y tengas todas las facturas. Ahí es donde va a cambiar realmente, ¿vale? Y con eso, ¿qué es lo que se genera? Se generan 3 beneficios brutales. El primero, que se genera obviamente un ahorro de tiempo increíble, por el picado de datos, temas administrativos, se ahorra mucho tiempo. 2, se reducen los errores de forma gigantesca, porque obviamente al traspasarse el dato de forma automática los errores humanos se reducen, pero es que además los software de facturación adaptados a las normativas de facturación electrónica van a ser mucho más restrictivos y van a evitar el error de vuestro cliente que tantas veces habéis visto, ¿vale? Los softwares ya están construidos para que no puedan equivocarse con claves de IVA, etcétera, ¿vale? Y 3, y muy importante hoy en día, es que nos va a permitir tener muchísimos más datos y más enriquecidos. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y para lo que ahora vamos a comentar, que es el famoso valor añadido, ¿no? Entonces, aquí, Marco, me gustaría interrumpirte por una cosa que es muy importante entender, y es que cuando hablamos de facturación electrónica no hablamos de tener un PDF, hablamos de tener un dato estructurado estándar. ¿Y qué significa eso, no? Enio, explícame. No, es muy sencillo, es fácil de entender. Es que la información que está en las facturas la puede coger un robot o un software, llamémoslo como queramos llamarlo, y con eso yo puedo trabajar y hacer automáticos ciertos procesos. Entonces, digamos que la opinión antes del asesor que decía, digitalizarse no es tener un iPad, no es tener un PDF, no. Digitalizarse es tener un dato estructurado que haga que yo pueda ahorrar tiempo, ¿vale? Solamente un resumen de eso, porque es interesante entender el concepto. Sin duda, sin duda. ¿Cuáles son? Y ya terminamos, y hacemos preguntas y hacemos esto un poco más dinámico. Esos 3 beneficios, gracias a la clave de esa integración automática, genera 3 consecuencias que yo creo que son muy importantes en vuestros negocios, que es, obviamente, os va a permitir por fin el hecho de ahorrar todo ese tiempo en todos esos temas más administrativos, de picado de datos, de solución de errores, de trámite de documentación, etcétera, va a permitir dar más valor añadido, ¿no? Que es un poco a donde está el futuro, ¿no? En realmente asesorar a vuestro cliente para que sea más rentable, para que obtenga ayudas, para que tenga beneficios fiscales, etcétera. 2, obviamente se va a poder incrementar el volumen de negocio, ¿no? Porque vas a poder atender a más clientes con los mismos recursos gracias a toda esa automatización. Y tercero, mayor rentabilidad, mayor volumen y mayor rentabilidad por cliente, ¿no? Con lo cual, yo creo que esas son las claves. Obviamente, contarlo así es muy bonito y en teórico, pero de verdad creo que la factura electrónica, eligiendo bien el ecosistema, se puede convertir realmente en una oportunidad, y
Y os invito a que lo hagáis, que nosotros tenemos ahí el stand de Team System, pero no por hacer publicidad, sino simplemente por ayudaros a entender en base a la experiencia que hemos tenido en un par de mercados. Y nada, muchas gracias y espero que surjan un montón de preguntas. Yo quería cerrar, digamos, adelante. Yo quería cerrar con una cosa que es importante. Entonces, al final, a ver, el título que escogimos para la charla de hoy es cómo la facturación electrónica impacta en el mercado. Entonces, si vosotros vais sin saber cómo impactó en Italia, yo me preocupo. Entonces, yo quería hacer un mega resumen, y es que en Italia la facturación electrónica ya llegó en el País Vasco. ¿Cómo cambió el mercado? La respuesta es muy sencilla. Cambió el rol del asesor. El rol del asesor digital es un tren que no se puede frenar, es un tren que ya llegó. En Italia vemos que el rol del asesor, el asesor hoy día es digital, el asesor ya no pica facturas, ¿no? Ya no está pasando datos. El asesor, en la medida que se pueda evolucionar y pueda decir, hoy día dedico más tiempo a mi cliente, asesorarlo en el corazón del negocio, en el core business que se dice, es justamente lo que hemos visto que ocurrió en Italia. Y esto va a llegar. Entonces, digamos que el mensaje es que el mercado, la facturación electrónica, es un habilitador de la digitalización de los mercados. El primer paso, la gente va a empezar, igual que todos nosotros pasamos por procesos de adaptación, que el móvil, que el correo, ¿cierto? Y después el mercado se adapta, pero el tema es que cambia completamente. En Italia hemos visto un giro 180 grados, por eso queríamos traerles testimonio de gente que diga, mira, hoy día facturo más, ¿no? Hoy día mi negocio de un giro 180 grados, puedo atender más clientes, pero ya no me dedico a hacer lo que hacía antes, ¿no? Y es el rol del asesor entender que esto no se puede frenar. Y por lo tanto es importante decir que los cambios normativos generan cambios en el mercado y en la medida que estemos adaptados a estos cambios va a ser mejor. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cómo cambia el mercado de la facturación electrónica? Bueno, la digitaliza. No al 100% porque, ojo, después vamos a empezar a escuchar de inteligencia artificial, pero hagamos un ejercicio, ¿no? Pensemos que el día de mañana, digamos, todo lo hace un robot. Vámonos al extremo, ¿no? Digamos que la facturación electrónica con inteligencia artificial, con no sé qué, llega automáticamente, se hacen los checks, se hacen los asientos automáticos, y entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hago yo como asesor si es que todo lo que yo hacía antes hoy día lo hace un robot? Y está ahí justamente, digamos, el punto de diferencia, porque el rol del asesor cambia. Por lo tanto, tiene que estar ahí acompañando al cliente en decisiones estratégicas, en saber leer los números, en saber entender, porque el asesor tiene una visión de distintos negocios, tiene experiencia, conoce 30 autónomos, conoce 30 empresas también, tiene esa experiencia. En la medida que entendamos que los procesos digitales hacen que nuestros roles cambien, hace que yo tenga una ventaja competitiva con el asesor que tengo al lado, porque lo vimos en Italia. No todo el mundo está contento de la facturación electrónica en Italia, evidentemente, pero sí los que se supieron preparar, pudieron adaptarse al cambio, son los que finalmente son los ganadores. Y por eso decimos que es una historia de felicidad. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que comentar o críticas? ¿Alguna pregunta? Sí, es importante, yo creo. ¿Alguna pregunta sobre algo que haya ocurrido en Italia? No sé, estamos aquí justamente para eso. Hola. Yo hay una parte que entiendo muy claro porque nos lo explican y es evidente, ¿no? Que nuestros clientes pues hacen una factura, nosotros la recibimos en nuestro software, ya queda contabilizada, está claro, ¿no? Pero la parte de facturas recibidas de los clientes es la parte que no creo que no se está explicando bien. Es decir, ¿qué hace un señor en una asesoría en Italia cuando llega a su despacho, ¿no? Y tiene un cliente que es, por ejemplo, un restaurante y ha recibido pues 80.000 facturas, ¿no? Están en una plataforma, entiendo. Entonces, yo supongo, pero todo esto me lo imagino, que este señor asesor lo que tendrá que hacer es darle un botón con el certificado digital del cliente suyo para descargar todas esas facturas en el software de contabilidad, en el ERP, ¿no? Eso es. Pero entonces, él va a tener que revisar todas estas facturas, entiendo yo, porque ahí habrá facturas que sean de la actividad, facturas que no sean de la actividad.
¿qué es lo que ve el asesor y qué es lo que tiene que hacer con esa información? Muchas gracias por tu pregunta. A ver, yo creo que hay dos conceptos importantes ahí. El primero es qué es la facturación electrónica. Y la facturación electrónica no es nada más que un código en un computador, ¿vale? Es decir, que el dato está estructurado. Ya no hay un papel, sino que hay un código que te trae toda la información. Por lo tanto, digamos que hoy día en España lo que ocurre es que yo con un OCR, con inteligencia artificial, trato de leer lo que está en la factura. Sin embargo, en Italia lo que ocurre es que cada elemento que está en ese papel imaginario va hacia una plataforma, un XML, ¿vale? Y ese código lo agarra el software. Por lo tanto, espacio de errores en realidad son más humanos que de la misma máquina, es decir, puse mal la fecha, etcétera. Entonces, evidentemente, lo que pasa con la facturación electrónica es que al tener un código estándar estructurado para todo el mercado, entonces todos nosotros que elaboramos software nos podemos dedicar a decir, ok, ¿qué hago con esta información? Entonces, esa es la primera pregunta. Y el tema de emisor y receptor es muy sencillo. Mira, yo emito una factura. Estamos hablando de negocio a negocio. Después vamos también al caso que dijiste, qué sé yo, voy a comprar al bar, me voy a tomar un café al bar, ¿no? Entonces, digamos que cuando yo tengo un negocio, yo emito la factura va automáticamente a través de una plataforma al gobierno, el gobierno de manera muy sencilla, está todo realmente tremendamente automatizado, en no más de 3 segundos te llega que la factura está ok y es el mismo gobierno a través de la plataforma que la envía al cliente. Por tanto, el cliente la recibe, digamos, yo la emito y yo veo que él me envía una factura a mí, pero que está en medio está el gobierno que le puso un sello de garantía. Todo esto de manera automática. ¿Cómo ocurre en el caso del, digamos, business to consumer, ¿no? Del B2C, ¿no? Entonces, yo voy al bar y evidentemente como no tengo que... Aquí es distinto cuando él me envía una factura, yo soy el cliente y él es el emisor y somos los dos negocios. Cuando yo tengo al cliente final, ¿cierto? Ocurre que yo envío los datos de la facturación, pero como no hay un receptor, yo fui a comprarme un café, no me llega una facturación electrónica, pero sí hay un ticket. Entonces ahí el gobierno coge los datos del ticket. Entonces dice, perfecto, aquí está. No sé si respondí tu... No, yo creo que lo que... En Italia, por lo menos, y aquí se está debatiendo todavía si va a ser exactamente así, ese trabajo que tú dices, que es un botón, efectivamente lo vas a hacer desde el software, y tú con un software puedes traerte todas las facturas que alguien ha emitido a tu CIF, que es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Y efectivamente vas a tener que ese trabajo de selección, pero seguramente lo hagas una vez y la máquina o el programa aprenda que eso va en tal proveedor, que eso va en tal, pero ya te está ahorrando una parte muy grande que es todo el picado de datos y toda, porque el dato ya viene en dato, como si dijese, o sea, la factura ya viene en dato. Y tú con un botón, como muy bien has interpretado, le das un botón y llamas a esa plataforma que Nio explicaba y le dices, oiga, ¿me puede usted traer todas las facturas que han emitido a este CIF? Y por tanto te traes todas las facturas, todas tus recibidas, ¿vale? Luego hay ese trabajo que tendrás que hacer sí o sí, porque a lo mejor ese cliente es arquitecto y se ha comprado una bicicleta para su fin de semana. Entonces tú tendrás que quitar esa factura, ¿no? Ahí está el futuro de lo que te digo de los aprendizajes de las herramientas, que nosotros, por ejemplo, en muchas de las cosas ya tenemos algoritmos que si tú una vez has seleccionado un proveedor como categoría no sé qué, cuando recibe una factura de ese CIF ya lo mete en una categoría X. Y va aprendiendo y va colocando las cosas en su sitio. Tú después te inviertes, ya entendí mejor tu pregunta, disculpa, no sé si ya no entendimos. No, el tema es que después yo, digamos, imagínate esto, llega la factura, la quiero contabilizar y yo únicamente me tengo que dedicar a hacer check, ¿vale? Y en la medida que digo, y también quiero que, por ejemplo, este proveedor quede recurrentemente catalogado en este sitio, tú le das OK y ya después la próxima vez ni siquiera te pregunta, ¿vale? Pero una primera selección, sí. Había otra pregunta por ahí, yo creo. Gracias. Gracias. Siguiendo con lo mismo, ¿qué sucede con las facturas que no aceptamos? Alguien nos emite una factura, bien, pero no es conforme por precio, por cantidad, por condiciones, no la valido. ¿Qué hacemos? Disculpa, yo no te escuché, disculpa. Sí, que... No se escucha bien aquí. Decía, una factura que recibimos, ¿sí? Pero que no estamos conformes con ella. Por precio, por cantidad, por fecha, porque no hemos solicitado el servicio, la razón que sea. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Hay un proceso de prevalidación? ¿Sí? Sí. Digamos que los procesos son
bastante estandarizado en el sentido que evidentemente una factura que tiene algún error en la emisión y después hay que hacer doble chequeada, después se puede anular también de manera automática. Entonces llega la información automáticamente al gobierno y hace el check detrás. Yo no les quise aburrir con todos los escenarios, digamos que emisor, perfecto, va al gobierno, no faltó algo, el gobierno detectó que está mal, perfecto, llega una señal no aceptada, ¿no? Después no cancelada. Entonces están todos estos estados, digamos, rectificativas. Estados como dijo Marcos, rectificativos, que, por ejemplo, una de las distinciones que vimos también en el último proyecto, en el borrador, de que iban a tener únicamente 12 estados, ¿no? Aceptada o rechazada. En Italia, por ejemplo, tenemos cerca de 6 estados, ¿no? Porque evidentemente agrega valor saber que está rechazada por este motivo, ¿no? O está en proceso, o está recibida. Entonces, esos estados también son relevantes y es una de las cosas que nosotros entendemos que agregan valor también en el mercado italiano. Y evidentemente van a poder también, por ejemplo, ese caso en específico se va a poder encontrar en plataformas privadas y no públicas. ¿Vale? Pregunta. Una duda que tenemos nosotros en nuestro despacho es que toda esta trazabilidad que va a estar estandarizada, el código que tú mencionas, es los datos típicos de la factura de fecha de emisión, concepto, importe y demás. Pero toda la parte fiscal, por ejemplo, que es así que los asesores somos los que aportamos ese valor, o sea, interpretar pues qué tipo de transacciones son, si son intracomunitarias, si es una importación, ¿todo eso va a ir dentro de ese código o es algo que luego a posteriori se va a informar? No sé, a la hora luego de hacer los impuestos, porque a mí me entra en mi cuenta, pero ¿cómo se sabe si es una importación o es una intracomunitaria o es una compra de operaciones de un bien de inversión? No, ¿sabes? La parte fiscal, por así decirlo. No los elementos básicos de tengo la fecha de vencimiento, tengo el importe, tengo la fecha de operación. Lo que pasa es que al final lo que nosotros nos dedicamos a hacer es a dar herramientas para agregar valor con los datos que ya se utilizan. Por lo tanto, evidentemente hay un juego de tres, ¿no? Está uno, yo tengo facturación electrónica y tengo los datos. Dos, está la herramienta que yo escojo para que me ayude a automatizar procesos, sepa leer los datos. Y tres, evidentemente está el chequeo por parte del asesor que dice, mira, esto es una factura que debía vale, seguir o sea, a este que lado, ese trabajo le seguiremos haciendo. y le enseño a la máquina, ¿no? Okay, o sea, okay. Excepciones que después, excepciones recurrentes, no recurrentes, etcétera. Entonces, evidentemente, el trabajo, por eso yo decía, no pensemos que en un futuro la inteligencia artificial va a ser absolutamente todo. Evidentemente, el rol del asesor va a ser que en Italia lo que vemos es que dedica más tiempo a hacer otras cosas que tienen relación con el core del negocio y no a hacer cosas que ya se pueden hacer automáticas. Y por eso nosotros hablamos de este asesor digital, es un tren que no se frena, porque llega, se digitaliza y empieza a dedicar tiempo a estas cosas. Puede aumentar su facturado, tener más gente, etcétera. Vale, entendido. Hay dos cosas ahí muy rápidas, que es la factura en herramientas como estas la vas a seguir teniendo para hacer ese trabajo de valor añadido. Ajá. Y en todas las consultas y la elaboración de los requisitos se han hecho un montón de peticiones que muchos vienen de ese orden, ¿no? En decir, oye, el hecho muy bien si viaja la parte básica de facturación, la parte casi más contable, pero, ya que vamos a pasar a este mundo tecnológico, y entonces hay una lucha bastante grande con los que están desarrollando, por lo menos en España, incluso tratar de incluir todo ese tipo de conceptos. Y de otro orden, como por ejemplo temas de pedidos, temas de lotes, que se saldrían de lo básico de la facturación, pero que el hecho de tenerlos en datos, ya que tienes la oportunidad, aportaría mucho valor. Y eso, cosas como las que estás diciendo, sobre todo temas fiscales, de importaciones, etc., está en consulta y es precisamente una de las cosas que falta, que se están ahora debatiendo. Es que un poco la duda que tenía es que, por ejemplo, con el SI, en el SI que ya tenemos aquí en España, tú sí que informas eso. O sea, la parte fiscal va integrada en esa información que ya estamos presentando en Hacienda. Lo que no tenía yo muy claro es si en la factura electrónica es simplemente datos, pues los que hemos comentado antes, o también va a ser tipo como luego lo que va a ser el SI, o sea, lo que ya es el SI a día de hoy. Creo que es precisamente lo que se está terminando de debatir. Vale. Porque tiene mucho sentido y mucha gente lo ha pedido, ¿no? Muchos gremios o muchos han pedido que ya que se transforma a digital,
viajen más datos. Vale. Uy, me están haciendo señales que tenemos que ir cerrando. Antes de cerrar por completo, quería, digamos, cerrar con un mensaje que me parece interesante, y es que la facturación electrónica cambia el mercado y cambia las dinámicas de los mercados. Ya lo vimos en el caso italiano. Yo creo, sinceramente, que hace muy bien informarse de lo que le ha pasado en otros lados para saber que algo similar me puede ocurrir a mí también. Y ahora, la verdad es que de los temas técnicos, de cómo funciona, en lo específico, yo les digo, no os preocupéis, porque Eso es. nosotros nos vamos a encargar de resolver problemas técnicos. Tenemos personas de fiscalidad, de contabilidad, que llevan años en el mercado interpretando la ley, y de esto nos encargamos nosotros. El problema, digamos que tratamos de resolverlos nosotros con respecto a eso. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo si ya el problema, entre comillas, me lo resuelven otros que ya son expertos, ¿no? Es informarte y ver qué es lo que pasó a un compañero al lado. Yo les invito al stand a que vayamos a conversar, a profundizar. Evidentemente, compartir una experiencia como la facturación electrónica en Italia no es algo que podamos hacer en 20 minutos, por eso decidimos contarles más experiencia, pero estamos encantados de profundizar con este tema en nuestro stand, o aquí estamos aquí durante todo el día. Muchas gracias. Gracias a todos.